Muy buenas noches a todos y a todas. Qué alegría tener casa llena en el Colegio de Abogados como testimonio del enorme afecto que le tenemos a Gilberto Manuel. Gilberto Manuel murió en deuda conmigo. Una noche, aquí mismo, en las escaleras frente al Colegio de Abogados, yo le dije que a mí me gustaba tanto la forma en que él hablaba de la gente que se había muerto, que le pedía que por favor se asegurara de hablar en mi funeral. Y de que, por si se daba aquello de que él muriera antes, escribiera algo y lo dejara con Lilian, aunque fuera algo más o menos genérico para asegurarse de que llegado el momento alguien lo leyera. Y creo que no lo hizo. No lo hizo. Es mi pérdida que me quedé sin esas palabras y mi pena que no pueda yo alcanzarle en elocuencia. Hoy que me toca hablar de él, invirtiendo los papeles del año pasado, cuando me tocó a mí recibir la medalla Gilberto Concepción de Gracia. Esa extraordinaria capacidad de palabra que tenía Gilberto Manuel, con la que tantas veces honró a los muertos y con la que algunas veces castigó a algunos vivos, era una de las manifestaciones de su privilegiada inteligencia. Gilberto podía pasar de lo simpático a lo mordaz sin pestañear y tenía el gran don de traducir con la voz, con una sinceridad que no pedía excusas, todo lo que había en su mente y en su corazón. Y creo que si tuviera que escoger una palabra, una sola, para describirlo, sería: Gilberto Manuel era intenso. Era intenso en sus afectos personales, en su amistad, en su pasión por las artes de la que ha hablado Jacobo. Era intenso en la práctica del derecho, representando a trabajadores y trabajadoras, y en sus últimos años representando al partido con enorme rigurosidad para asegurarse del buen uso de fondos públicos. Ese era el trabajo que hacía en la Comisión Estatal de Elecciones, velando por la publicidad electoral. Era intenso en su dedicación a la lucha por la independencia, que comenzó siendo un niño y que continuó hasta su último suspiro. Aquí está Rubén, que tiene 1000 historias de las peripecias de cuando les tocó inscribir el partido en el periodo del 67 al 68. Don Gilberto Concepción de Gracia estaba ya en sus últimos días cuando recibió aquellos últimos endosos para la inscripción del PIB. Era intenso y yo diría justamente intransigente en la defensa del instrumento de lucha que dejó su padre. Una vez alguien le preguntó, tratando de lograr de él algún comentario despectivo hacia el liderato del PIB, que cómo se sentiría su papá si viera cómo estaba ahora el partido independentista. Y Gilberto Manuel le contestó: muy contento porque tiene como 10.000 votos más que la última vez que él fue a las elecciones. Fue intenso en la devoción a la memoria de su padre. Y lo hizo con una especialísima combinación de amor filial, como es natural, pero también de enorme conciencia política. Gilberto hijo entendía la importancia para la lucha por la independencia y para el futuro de Puerto Rico de mantener vivo el legado de esa figura gigante que fue Concepción de Gracia y que todavía merece más honra de la que ha recibido. En la introducción de Gilberto, el abogado de la patria, decía Gilberto Manuel
que su papá había sido un clarividente y de que en múltiples ocasiones escribió: su palabra tiene la misma vigencia que si hubieran sido pronunciadas el día antes. Y en efecto, si revisamos algunas de las cosas que dijo don Gilberto en el hemiciclo del Senado, o en los discursos, en sus comparecencias ante organismos internacionales, podríamos ponerle la fecha de hoy y reflejarían con absoluta claridad lo que está pasando en nuestro país. Por ejemplo, decía en el 1953 don Gilberto Concepción de Gracia lo siguiente: el Partido Independentista Puertorriqueño denuncia como inadecuado el actual programa económico del gobierno por descansar primordialmente en la atracción de capital absentista, el mantenimiento de salarios de hambre y la concesión de privilegios, beneficios y exenciones sin garantía alguna. Ese programa no responde a las necesidades fundamentales de nuestro pueblo, ni alienta la inversión puertorriqueña, ni ampara a las industrias existentes, ni proyecta librar a Puerto Rico del aislamiento comercial a que le condena el presente régimen, ni ayuda a resolver en forma eficaz el pavoroso problema de desempleo con que se confronta el pueblo de Puerto Rico. Esto pudo haberse firmado en la mañana de hoy, 9 de julio del año 2015. Don Gilberto Concepción de Gracia levantó un ejército para la lucha por la libertad, que es el Partido Independentista Puertorriqueño. Y ha habido generaciones dando esa batalla. Y yo creo que en estos momentos definitorios que estamos viendo los puertorriqueños y puertorriqueñas, tenemos que hacer uso de los desvelos de Gilberto Manuel y regresar a Gilberto Concepción de Gracia. ¿Cuántas veces nosotros, los compañeros del partido, hemos dicho un poco en broma, ¿no? Si la independencia está a la vuelta de la esquina, no sabemos exactamente de cualquier esquina. Pues ya no es broma, ya no es cualquier esquina. Las condiciones están ahí. La razón de existir de nuestro instrumento de lucha, aquello a que le dedicaron la vida Gilberto Concepción de Gracia y Gilberto Manuel Concepción Suárez, está al alcance de nuestra mano. Y por eso tenemos que retomar ese mensaje que Gilberto Manuel se encargó de perpetuar cuando decía que don Gilberto nos había enseñado a convertir la derrota en victoria y no dejarse amilanar por las burlas del tiempo o las traiciones humanas. Qué ciertas esas palabras hoy, en que estamos tan cercanos a aquello que anhelamos. Y por eso tenemos que volver no solamente a lo que es la lucha por cambiar la condición política de nuestro país, sino para el diseño de esa nación libre, independiente, soberana a la que aspiramos. Una nación como la pensó don Gilberto cuando hablaba del deber del Estado de solidaridad con todos, cuando hablaba de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, de lo que tenía que ser la justa función del capital en un país que se preciara de ser democrático. Volver a lo que es esencial para que el país que será libre dentro de poco también sea un país justo, como el que quiso don Gilberto, como el que quiso Gilberto Manuel, como el que queremos nosotros. Don Gilberto era un hombre profundamente espiritual. Y comentábamos que había que pensar en él en estos días. El Papa Francisco estuvo de visita en Quito y terminó
una de sus homilías con una expresión muy sencilla de que cuando se vaya a medir a alguien, se le tiene que medir por lo que dice el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, que es el que dice: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, porque tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y me recibieron en su casa, anduve sin ropa y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Y les respondieron los que escuchaban a Jesucristo: ¿y cuándo fue que te vimos hambriento y te dimos de comer? Y la respuesta fue: cuando lo hicieron con algunos de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Y el llamado en este momento, en que tenemos esa posibilidad tan cercana de hacer un país nuevo y distinto, es a partir de esa solidaridad que nutre tanto como el principio de la libertad al Partido Independentista puertorriqueño. Decía Gilberto Manuel en su libro: el mejor homenaje a quien nos ofrendó su vida de lucha minuto a minuto es mantener viva su palabra, porque mientras así sea, él vivirá también. Y las palabras de don Gilberto eran estas: Puerto Rico será libre. Es el camino que nos abre el mundo del porvenir, la ruta que nos señala nuestra dignidad de pueblo. Es la señal de los tiempos. Si hoy podemos hacer eso, mantener viva y materializar esa palabra, es en buena medida por el amoroso trabajo de preservación de la memoria de su padre, al que Gilberto Manuel dedicó tanto tiempo, tanto amor, tanto esfuerzo. Decía Rubén cuando murió Gilberto Manuel que no hubo mejor padre y no hubo mejor hijo. Gracias, Gilberto Manuel, qué merecida te tienes esta medalla. Como decía tu papá, de quien nosotros también aspiramos a llamarnos hijos e hijas, a la lucha y a la victoria.